Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos adentramos en el mundo del satanismo, un tema que ha fascinado y a la vez generado controversia a lo largo de la historia. Así es, y lo que hace esta inmersión aún más intrigante es que la vamos a explorar a través de una variedad de fuentes primarias, textos históricos, análisis de rituales e incluso relatos en primera persona de practicantes modernos. Me encanta la idea. A veces las traducciones no capturan la esencia completa de un tema, sobre todo uno tan complejo como el satanismo. Totalmente de acuerdo, y prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el satanismo, porque nuestras fuentes ofrecen una visión sorprendente y desafiante de esta tradición a menudo incomprendida. Por ejemplo, dame una pista de lo que vamos a encontrar en estas fuentes. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es cómo las fuentes desafían la idea del satanismo como una simple adoración al diablo. De hecho, muchos argumentan que el satanismo en sus diversas formas es una rebelión contra lo que llaman teofascismo. Teofascismo. Esa palabra tiene peso. Sí. ¿Puedes explicarnos qué significa exactamente? Claro, imagino un sistema donde la religión y el poder político se fusionan para crear una estructura de control opresiva. Eso es el teofascismo. Piensa en regímenes que usan la religión para justificar la opresión, la censura y la violencia. Entiendo entonces cómo se conecta el satanismo con esta idea del teofascismo. Es una especie de antídoto. Exactamente. Nuestras fuentes sugieren que el satanismo, en sus diversas formas, rechaza esta fusión de poder religioso y político. En cambio, enfatiza la libertad individual, pensamiento crítico y la rebelión contra cualquier sistema que busque controlar las mentes y los cuerpos de las personas. Es fascinante cómo una tradición que a menudo se asocia con la oscuridad y el mal puede ser vista como una fuerza de resistencia contra la opresión. Y esta resistencia tiene raíces profundas. Nuestras fuentes hablan de un proceso llamado diabolización zoomorfa, que es esencialmente la transformación de antiguas deidades serpentinas veneradas en culturas paganas en la figura demoníaca de Satanás. Estás diciendo que la imagen de Satanás como la conocemos hoy fue creada a partir de figuras que originalmente eran positivas. Exacto, en muchas culturas antiguas la serpiente era un símbolo de sabiduría, fertilidad e incluso sanación, pero con la llegada del cristianismo, estas deidades fueron demonizadas y transformadas en la encarnación del mal. Es un ejemplo impactante de cómo los símbolos pueden ser manipulados y reinterpretados para servir a agendas de poder. Precisamente, y este proceso de demonización sentó las bases para la percepción del satanismo a lo largo de la historia. Hablando de historia, nuestras fuentes también exploran la evolución del satanismo a través de los siglos. Puedes guiarnos por este recorrido histórico. Claro, comencemos con la Edad Media, un periodo marcado por las casas de brujas y la persecución de cualquier persona acusada de herejía o brujería. Lo que la Iglesia percibía como satanismo era visto como una amenaza directa a su autoridad y se utilizaron métodos brutales para erradicarlo. Imagina la atmósfera de miedo e histeria que se apoderó de Europa durante esa época. Un periodo oscuro, sin duda, es fácil ver cómo el satanismo real o imaginario se convirtió en un chivo expiatorio para los miedos y las ansiedades de la época. Exactamente, y esta asociación del satanismo con el miedo y la amenaza ha persistido en muchos sentidos hasta nuestros días. ¿Y cómo evolucionó el satanismo después de la Edad Media? ¿Cuándo surge como un movimiento organizado? Bueno, el satanismo moderno como lo conocemos hoy realmente comienza a tomar forma en el siglo XX con la figura de Anton LaVey y la fundación de la Iglesia de Satán en 1966. LaVey codificó una filosofía satánica basada en el individualismo el hedonismo y la rebelión contra las normas sociales impuestas por el cristianismo. LaVey es una figura controvertida, sin duda su imagen y sus ideas han tenido un gran impacto en la cultura popular. Sin lugar a dudas, y a partir de LaVey, el satanismo se ha diversificado en numerosas ramas, cada una con su propia interpretación de la filosofía y las prácticas satánicas. Es interesante cómo una tradición que ha sido tan demonizada y perseguida ha logrado no solo sobrevivir, sino también evolucionar y diversificarse. Exactamente, y nuestras fuentes nos ofrecen una visión fascinante de las diversas formas en que el satanismo se ha manifestado en la cultura popular y los eventos históricos. Hablando de eso, nuestras fuentes mencionan algunos eventos bastante inquietantes como los asesinatos de la familia Manson y el tiroteo en la escuela secundaria Columbine. ¿Cómo se relaciona el satanismo con estos eventos? Es crucial aclarar que la conexión entre el satanismo y estos eventos es a menudo exagerada y sensacionalista por los medios de comunicación. Si bien algunos de los perpetradores de estos crímenes pueden haber estado interesados en la imaginería o la filosofía satánica, no hay evidencia que sugiera que el satanismo como un movimiento organizado haya jugado un papel directo en estos eventos. Entonces, es más un caso de personas con problemas que utilizan el satanismo como una forma de justificar sus acciones en lugar de un vínculo directo entre
entre el satanismo y la violencia. Precisamente, y esto nos lleva al fenómeno del pánico satánico de la década de 1980, un periodo en el que se difundieron acusaciones generalizadas y en gran medida infundadas de abuso ritual satánico, alimentando la histeria colectiva y llevando acusaciones falsas y persecuciones injustas. Recuerdo haber oído hablar de eso. Fue un momento de miedo, histeria colectiva alimentado por los medios de comunicación y la desinformación. Un claro ejemplo de cómo el miedo a lo desconocido puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. Exactamente, y este pánico satánico ilustra cómo el satanismo puede ser utilizado como un chivo expiatorio para los miedos sociales y la ansiedad moral, proyectando nuestros miedos más profundos sobre un otro, demonizado. Es un recordatorio de cómo la ignorancia y el miedo pueden llevar a la injusticia y la persecución, y también cómo la información errónea, los prejuicios pueden tener consecuencias devastadoras. Sin duda, a pesar de estos desafíos, el satanismo ha continuado evolucionando, adaptándose y atrayendo a nuevas generaciones de seguidores. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que atrae a la gente al satanismo en la actualidad? Nuestras fuentes sugieren que para muchos el satanismo es un camino de autodescubrimiento, empoderamiento personal y rebelión contra las normas sociales restrictivas. Ya veo entonces, en lugar de ser una religión de adoración al diablo, el satanismo moderno se centra más en el individuo y su potencial. Precisamente, y esto nos lleva a una sección fascinante en nuestras fuentes que explora las prácticas y rituales satánicos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntanos más sobre estos rituales. Nuestras fuentes describen rituales como el bautismo inverso, una ceremonia para rechazar la autoridad del Dios cristiano, y la invocación de los 9 guardianes demoníacos, entidades poderosas que ofrecen guía, protección y acceso al conocimiento oculto. 9 guardianes demoníacos. Suena a una alineación poderosa. ¿Puedes darnos más detalles sobre estos guardianes y sus roles? Claro, cada guardián representa un aspecto específico del poder, y la sabiduría satánica, por ejemplo, Belial, se asocia con la independencia, y la rebelión a Maimón con la lujuria, y el deseo a Azazel con el conocimiento prohibido, y así sucesivamente. Es fascinante cómo el satanismo utiliza la imaginería demoníaca para representar diferentes aspectos del potencial humano, incluso aquellos que a menudo son reprimidos o demonizados por la sociedad. Exactamente. Y estos guardianes no son adorados como dioses, sino más bien invocados como guías y fuentes de poder en el camino del autodescubrimiento. ¿Y qué pasa con los rituales en sí? ¿Cuál es su propósito? Los rituales satánicos, como se describen en nuestras fuentes, son herramientas para la transformación personal, el empoderamiento y la conexión con las fuerzas ocultas. No se trata de adorar al diablo, sino de utilizar la energía y la imaginería satánica para lograr objetivos específicos, ya sean materiales, espirituales o psicológicos. Entonces, estos rituales son más como un medio para un fin, una forma de canalizar la energía y manifestar la voluntad individual. Exactamente. Y un concepto clave que surge en nuestras fuentes es el de las malditas llaves del infierno. Malditas llaves del infierno. Eso suena ominoso. ¿De qué se trata? Las malditas llaves del infierno son emociones poderosas como el miedo, la ira, el odio y la vergüenza, que a menudo son reprimidas o negadas por la sociedad. El satanismo, sin embargo, las ve como fuentes de poder que pueden ser utilizadas para el crecimiento personal y la transformación. Entonces, en lugar de evitar estas emociones, el satanismo las abraza y las utiliza como combustible para el autodescubrimiento. Así es, y nuestras fuentes describen cómo estas emociones pueden ser canalizadas a través de rituales y prácticas específicas para acceder a niveles más profundos de conciencia y poder. Es una perspectiva interesante. En lugar de negar nuestras emociones oscuras, el satanismo nos anima a confrontarlas y utilizarlas para nuestro beneficio. Exacto, y esto nos lleva a otro tema crucial, el simbolismo en el satanismo. Nuestras fuentes mencionan la serpiente, el dragón y el sol negro como símbolos importantes. ¿Puedes explicarnos su significado? Claro, la serpiente, como ya mencionamos, representa la sabiduría, la energía primal y la transformación. El dragón simboliza el poder tanto destructivo como creativo y la capacidad de trascender las limitaciones. Y el sol negro representa el conocimiento oculto, la iluminación interior y el rechazo de la fe ciega en favor de la gnosis personal. Es increíble cómo estos símbolos, a menudo demonizados en otras culturas, adquieren un significado positivo y empoderador en el contexto del satanismo. Exactamente. Y estos símbolos no son meras imágenes, sino que representan conceptos y energías que los practicantes pueden utilizar en sus rituales y prácticas para lograr sus objetivos. Ya veo entonces, el satanismo no se trata solo de rebelarse contra la autoridad, sino también de utilizar herramientas y prácticas específicas para el crecimiento personal y la transformación. Y en la siguiente parte de nuestra inversión exploraremos cómo estas ideas se traducen en la vida real de los practicantes modernos. Exactamente. En la próxima parte nos adentraremos en las experiencias personales de aquellos que han integrado el satanismo en sus vidas, explorando sus rituales, sus desafíos y las transformaciones que han experimentado en este camino. Retomemos nuestra inmersión en el mundo del satanismo ahora, explorando las experiencias de quienes lo viven en carne propia, porque al final
¿De qué sirve una filosofía si no se puede aplicar en la vida real? Totalmente. Y nuestras fuentes nos dan acceso a relatos fascinantes de personas que han realizado rituales, contactado entidades demoníacas e integrado los principios satánicos en sus vidas. ¿Por dónde empezamos? Un ritual que se repite en nuestras fuentes es el bautismo inverso. Jace Garrett, un practicante moderno, describe cómo este ritual le permitió liberarse de las ataduras espirituales del cristianismo y reclamar su poder personal. Imagina la sensación de romper con las cadenas de un sistema de creencias que ya no te sirve. Es interesante cómo el satanismo a menudo utiliza la inversión de rituales cristianos como una forma de desafiar la autoridad religiosa y afirmar la autonomía individual. Es como decir, ya no me someto a tus reglas, voy a crear las mías propias. Exactamente. Para Garrett, el bautismo inverso fue una experiencia transformadora que le permitió romper con el dogma religioso y abrazar el camino satánico. Y su historia no es única. Muchos practicantes describen este ritual como un renacimiento, un punto de inflexión en sus vidas. Y nuestras fuentes también mencionan la invocación de los 9 guardianes demoníacos. Tenemos relatos de personas que hayan contactado con estas entidades. ¿Cómo se desarrolla esa experiencia en la práctica? Sí, y sus experiencias son realmente fascinantes. Connor Kendall, otro practicante contemporáneo, describe su viaje de invocación y comunión con los 9 guardianes, un proceso que le permitió acceder a niveles profundos de conocimiento y poder. No es simplemente una invocación superficial, sino una inmersión profunda en la energía y la sabiduría de cada guardián. ¿Puedes contarnos más sobre la experiencia de Kendall con los guardianes? ¿Cómo los describe? ¿Qué tipo de conocimiento o poder obtuvo a través de ellos? Kendall relata cómo cada guardián le reveló aspectos ocultos de sí mismo y le otorgó habilidades y conocimientos específicos. Imagina a cada guardián como un maestro, un guía en un área particular de la vida. Por ejemplo, Belial le impulsó a abrazar su individualidad y rebeldía, mientras que a Maimón le ayudó a explorar sus deseos y pasiones más profundas. Azazel, a su vez, le abrió las puertas al conocimiento prohibido y la sabiduría ancestral. Suena como un viaje intenso de autodescubrimiento guiado por estas entidades demoníacas. Pero no hay riesgos en este tipo de prácticas. Invocar entidades demoníacas suena un poco arriesgado, ¿no? Claro que hay riesgos. Kendall es honesto sobre los desafíos inherentes al trabajo con fuerzas ocultas, describe momentos de miedo o duda, e incluso confrontaciones con aspectos oscuros de sí mismo. No es un camino fácil, requiere coraje y determinación. Eso me parece importante. No se trata solo de obtener poder, sino también de confrontar la oscuridad y aprender a dominarla. Es como un viaje al inframundo de la propia psique. Precisamente Kendall enfatiza la importancia de la disciplina, la autoconciencia y la responsabilidad al trabajar con los guardianes demoníacos. No son entidades que deban ser tomadas a la ligera. Y hablando de responsabilidad, nuestras fuentes también hablan de las malditas llaves del infierno. ¿Recuerdas esas emociones poderosas que la sociedad a menudo nos dice que reprimamos? El miedo, la ira, la vergüenza. Exacto. Y Orly Stewart, una practicante que se identifica como bruja satánica, describe cómo ha utilizado estas emociones como combustible para su práctica mágica. No se trata de negar o reprimir estas emociones, sino de transformarlas en fuentes de poder. ¿Puedes contarnos más sobre cómo Stewart utiliza estas emociones? ¿Qué tipo de resultados ha obtenido? ¿Cómo ha transformado el veneno en medicina? Stewart relata cómo ha canalizado su ira para romper con relaciones tóxicas, su miedo para superar obstáculos y su vergüenza para aceptar y transformar aspectos oscuros de sí misma. Es como si utilizara la energía de estas emociones para impulsar su voluntad y manifestar sus deseos. Es un ejemplo fascinante de cómo el satanismo puede proporcionar herramientas para afrontar los desafíos emocionales y utilizar las emociones, incluso las negativas, como catalizadores para el crecimiento personal. Es como el alquimista que transforma el plomo en oro. Precisamente Stewart enfatiza que estas emociones no deben ser reprimidas o negadas, sino confrontadas, comprendidas y utilizadas como fuentes de poder. Y su experiencia nos muestra que el camino del satanismo no es solo un camino de rebeldía, sino también un camino de autoconocimiento y transformación personal. Y una de las historias que realmente me llamó la atención es la de Barbie Garrett, la esposa de Jace Garrett. Ella describe su experiencia con el bautismo inverso como un acto de liberación y empoderamiento. Su historia me hizo pensar en cuántas personas, especialmente mujeres, han sido reprimidas por sistemas religiosos tradicionales. La historia de Barbie es especialmente conmovedora porque ilustra cómo el satanismo puede proporcionar un camino para la sanación y la transformación personal, especialmente para aquellos que han sufrido trauma o represión dentro de sistemas religiosos tradicionales. ¿Puedes contarnos más sobre el viaje de Barbie y cómo el satanismo la ayudó a superar sus miedos y abrazar su poder personal? ¿Cómo fue ese proceso de liberación para ella?
Barbie relata cómo criada en un ambiente cristiano estricto, siempre sintió miedo e inhibición. El satanismo, sin embargo, le ofreció un camino para desafiar las normas que la habían limitado. Y abrazar su propia verdad, el bautismo inverso, fue un punto de inflexión para ella, un acto de rebeldía y liberación que le permitió reclamar su autonomía y poder imaginar la sensación de liberarse de las cadenas que te han mantenido cautiva durante tanto tiempo. Es un testimonio poderoso de cómo el satanismo puede ser una fuerza liberadora, especialmente para mujeres que han sido oprimidas por estructuras de poder patriarcales. Es como si el satanismo le hubiera dado las herramientas para romper con las cadenas del dogma y reclamar su propio destino. Exactamente. El satanismo en este caso se presenta como una herramienta para romper con las cadenas del dogma religioso y social y abrazar la individualidad y la libertad personal. Y hablando de romper con las cadenas, nuestras fuentes también mencionan el concepto de pactos demoníacos, en el contexto de la terapia satánica. ¿Qué podemos aprender sobre esto? ¿Cómo se utilizan los pactos demoníacos para la sanación? Aitorius, un practicante que se autodenomina terapeuta del anticristo, describe cómo utiliza pactos demoníacos como una herramienta para la transformación personal y la curación. Su enfoque desafía la visión tradicional de los demonios como fuerzas malignas, y en cambio los ve como aliados potenciales en el camino de la sanación. Pactos demoníacos para la terapia. Eso suena un poco controvertido. ¿Puede explicarnos cómo funciona esto? ¿Cómo se establecen estos pactos y qué tipo de resultados se buscan? Aitorius argumenta que los demonios, al ser entidades con una profunda comprensión de la psique humana, pueden ofrecer una guía invaluable para aquellos que buscan sanar traumas, superar adicciones o desafiar patrones de comportamiento autodestructivos. Es como si los demonios, en lugar de ser nuestros enemigos, pudieran ser nuestros maestros en la superación de nuestros propios demonios internos. Entonces, en lugar de ver a los demonios como fuerzas malignas, Aitorius los ve como aliados potenciales en el camino de la sanación, y el crecimiento personal es una perspectiva fascinante, aunque sin duda provocativa. Sin duda, y es importante recordar que el satanismo es un camino diverso y complejo, con una amplia gama de prácticas e interpretaciones. Lo que funciona para un practicante puede no ser adecuado para otro. No hay un solo camino, sino muchos caminos que conducen a la autorrealización. Claro, no se trata de un enfoque único para todos, y es importante abordar estas prácticas con precaución y discernimiento. No se trata de seguir ciegamente a un gurú o un dogma, sino de encontrar nuestro propio camino a través de la exploración y la experimentación. Absolutamente. El satanismo, como cualquier camino espiritual o mágico, requiere responsabilidad, autoconciencia y un profundo respeto por las fuerzas con las que se trabaja. No es un camino para los débiles de corazón, sino para aquellos que buscan la verdad y la libertad con valentía y determinación. Y hablando de fuerzas, nuestras fuentes mencionan a Tiamat, la diosa dragón de la antigua Sumeria. ¿Qué papel juega ella en el contexto del satanismo? ¿Cómo se integra una deidad tan antigua en una tradición moderna? Tiamat, como una deidad primordial que representa la fuerza de la naturaleza, y el poder femenino, a menudo es invocada por los practicantes de satanismo como una fuente de poder, sabiduría y de conexión con la tierra. Es como si a través de Tiamat los satanistas buscaran reconectarse con la energía primordial de la creación, con la fuente de la vida misma. Es interesante cómo el satanismo integra elementos de diversas tradiciones espirituales, incluyendo deidades de culturas antiguas. Es como si el satanismo fuera un crisol donde se funden diferentes corrientes espirituales para crear algo nuevo y único. Así es, el satanismo no es un sistema cerrado, sino que se nutre de una variedad de fuentes para construir su propio camino, y esta apertura a la diversidad es una de sus fortalezas, ya que le permite adaptarse a las necesidades y aspiraciones de cada individuo. Y nuestras fuentes también hablan de la importancia de la naturaleza en el satanismo. ¿Qué podemos aprender sobre esta conexión? ¿Cómo se manifiesta en la práctica? El satanismo, al rechazar el dogma religioso que separa al hombre de la naturaleza, abraza la conexión con el mundo natural como una fuente de poder, sabiduría y libertad. Imagina la sensación de caminar por un bosque, sentir la tierra bajo tus pies, el viento en tu rostro y saber que eres parte de algo más grande que tú mismo. Entonces, en lugar de ver a la naturaleza como algo a ser dominado, explotado, el satanismo la ve como una fuente de inspiración y empoderamiento. Es como si la naturaleza fuera un espejo que refleja nuestra propia naturaleza salvaje y libre. Precisamente, y esto se refleja en las prácticas y rituales que a menudo se realizan al aire libre en contacto directo con los elementos. Es una forma de reconectar con nuestras raíces, con la energía vital que fluye a través de todo ser vivo. Y uno de los temas que realmente me ha impactado es el énfasis en la responsabilidad personal en el satanismo. Es como si el satanismo nos dijera, tú eres el dueño de tu destino. No hay dioses ni salvadores, solo tú tienes el poder de crear tu propia realidad. Así es el satanismo, al rechazar la idea de un Dios salvador o un sistema moral externo, coloca la responsabilidad del destino individual en las propias manos del practicante. Es un llamado a la autodeterminación, a la creación de nuestra propia vida a través de nuestras decisiones y acciones.
Entonces, en lugar de buscar la salvación o la guía de una autoridad externa, el satanismo nos anima a tomar las riendas de nuestras vidas y crear nuestro propio destino. Es un mensaje poderoso, aunque quizás no sea para todos, requiere coraje, determinación y la voluntad de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Sin duda, el satanismo no es un camino fácil, pero para aquellos que buscan la libertad, el poder personal y la transformación, puede ofrecer una guía invaluable. Es un camino de autodescubrimiento, de confrontación con nuestros propios demonios y de superación de los límites que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Tienes explorado las raíces históricas del satanismo, sus rituales, las experiencias de quienes lo practican y hasta su lado más oscuro. Ahora me gustaría profundizar en sus implicaciones filosóficas. ¿Qué podemos aprender del satanismo sobre la naturaleza humana, la sociedad y la búsqueda de la verdad? Esa es una pregunta clave, y nuestras fuentes sugieren que el satanismo, a pesar de su reputación, puede ofrecernos perspectivas fascinantes sobre estos temas. Una de las ideas que me llamó la atención es el concepto de satanismo como gnosis. Timothy No, un estudioso del ocultismo, argumenta que el satanismo, en lugar de ser una adoración al diablo, puede ser un camino de autoconocimiento y despertar espiritual. Imagina el satanismo como un espejo que refleja nuestra propia oscuridad, permitiéndonos confrontarla y trascenderla. Entonces, en lugar de adorar a una entidad externa, el satanismo se trata más de utilizar la figura de Satanás como un símbolo para explorar la propia sombra y alcanzar la eliminación. Es una especie de viaje al inframundo de la psique para descubrir nuestro verdadero potencial. Exactamente, el satanismo desde esta perspectiva no es una religión teísta, sino un camino de autodeificación donde el individuo busca trascender las limitaciones impuestas por la moralidad convencional y las estructuras de poder externas. Es como si el satanismo nos dijera: no necesitas un Dios ni un Salvador, tú tienes el poder de convertirte en tu propio Dios. Es una idea radical sin duda. ¿Puedes explicarnos cómo funciona este proceso de gnosis satánica? ¿Qué prácticas o herramientas utilizan los satanistas para alcanzar este estado de autoconocimiento? Nuestras fuentes describen prácticas como la meditación, la invocación de entidades demoníacas y la confrontación con las malditas llaves del infierno como herramientas para romper con las ilusiones y alcanzar un estado de conciencia superior. No se trata de negar o reprimir nuestras emociones, sino de utilizarlas como combustible para el autodescubrimiento y la transformación. Entonces el satanismo en ese sentido se convierte en una herramienta para cuestionar las normas sociales, desafiar los dogmas religiosos y despertar a una realidad más profunda. Es como si el satanismo nos dijera: no creas ciegamente en lo que te dicen, cuestiona todo, busca tu propia verdad. Exacto, y esto nos lleva a la pregunta de cómo el satanismo impacta en la sociedad. ¿Puede una filosofía que abraza la rebelión y el individualismo realmente contribuir al bien común? ¿Cómo se integra una filosofía tan individualista en un mundo que depende de la cooperación y la solidaridad? Es una pregunta compleja. Por un lado, el satanismo desafía las estructuras de poder opresivas y promueve la libertad individual. Por otro lado, su énfasis en el egoísmo y la búsqueda del placer personal podría ser visto como una amenaza para la cohesión social. Es como si el satanismo nos pusiera frente a un dilema: ¿cómo equilibrar la libertad individual con el bien común? Sin duda, el satanismo es una filosofía que genera controversia y debates. Sin embargo, nuestras fuentes sugieren que el satanismo no necesariamente promueve el caos o la destrucción. De hecho, muchos satanistas argumentan que su filosofía, al empoderar al individuo, puede llevar a una sociedad más justa y libre. Es una idea interesante. ¿Puedes darnos ejemplos concretos de cómo el satanismo podría contribuir al bien social? ¿Cómo se traduce la rebelión individual en un cambio social positivo? Algunos satanistas argumentan que su filosofía puede inspirar la lucha contra la injusticia, la defensa de los derechos individuales y la promoción de la libertad de expresión. Al cuestionar las normas sociales y los dogmas religiosos, el satanismo puede abrir espacio para nuevas formas de pensar y actuar, promoviendo el progreso social y la evolución cultural. Es como si el satanismo fuera una fuerza disruptiva que agita las aguas estancadas de la sociedad, impulsando el cambio y la innovación. Entonces, el satanismo en este sentido podría ser visto como una fuerza disruptiva que desafía el status quo y abre camino a nuevas posibilidades. Es como si el satanismo nos dijera: no te conformes con lo que ya existe, imagina un mundo mejor y lucha por él. Exactamente. Y aunque el satanismo puede resultar incómodo o incluso amenazante para algunos, su capacidad de cuestionar las normas y desafiar las estructuras de poder puede en última instancia contribuir a una sociedad más libre, justa y consciente. Es una perspectiva fascinante y sin duda nos invita a reflexionar sobre la complejidad del satanismo y su potencial impacto en el mundo después de esta inmersión profunda. Creo que podemos concluir que el satanismo es mucho más que una simple adoración al diablo.
es una filosofía compleja, desafiante y en constante evolución que nos obliga a confrontar nuestras propias sombras y a cuestionar las estructuras de poder que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Y al final, la pregunta de si el satanismo es una fuerza para el bien o el mal depende de cómo se interpreten y aplican sus principios, como cualquier herramienta puede ser utilizada para construir o destruir, para empoderar o oprimir. La elección, en última instancia, recae en el individuo. Es un recordatorio de que no existen respuestas fáciles o absolutas. Cuando se trata de temas como el satanismo requiere un análisis crítico, una mente abierta y la voluntad de cuestionar nuestras propias suposiciones. Y eso es precisamente lo que hemos intentado hacer en esta inmersión profunda. Exactamente. Y al concluir nuestra inmersión en el satanismo, los invito a reflexionar sobre lo que hemos aprendido, a cuestionar los estereotipos y prejuicios y a explorar la complejidad de esta tradición con una mirada crítica e informada. Bien amigos, con esto llegamos al final de nuestro deep dive en el fascinante e incontrovertido mundo del satanismo. Esperamos que esta inmersión haya sido reveladora, desafiante y sobre todo que les inspire a seguir explorando, cuestionando y ampliando sus horizontes. Hasta la próxima.